Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús propuso otra parábola a la gente diciendo: El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo: Señor, ¿es que no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde salió esa cizaña? Él le dijo: un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntan: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Respondió: no, que al recoger la cizaña podéis arrancar también el trigo. Dejadlo crecer juntos hasta la siega. Y cuando llegue la siega, diré a los segadores: arrancad primero la cizaña, atadla en gavillas y quemadla. Y el trigo, almacenadlo en mi granero. También les propuso otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno toma y siembra en su campo. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un árbol hasta el punto de que vienen los pájaros del cielo a anidar en sus ramas. También les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura que una mujer amasa con 3 medidas de harina, hasta que todo queda fermentado. Dijo Jesús todo esto a la gente en parábolas. Sin parábolas no les hablaba nada. Así se cumplieron las palabras del profeta: abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré los secretos desde la fundación del mundo. Luego dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle: explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el final de los tiempos y los segadores son los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se echa al fuego, así será el final de los tiempos. El Hijo del Hombre enviará sus ángeles, arrancará de su reino todos los escándalos y a todos los que obran iniquidad, y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Pueden sentarse, hermanos. La enseñanza en forma de parábolas es una de las preferidas del Señor Jesús en los evangelios. Y lo hacía el Señor para hacerse entender y para llegar al corazón de sus escuchas, que la mayoría era gente humilde, sencilla, a quienes no les iba a explicar las sagradas escrituras
con argumentos teológicos o con doctrinas pesadas, sino que el Señor eligió este género de la parábola para llegar de forma sencilla a sus escuchas. Y ciertamente la gente captaba lo que el Señor les quería comunicar. 3 parábolas hoy. Domingo pasado, recuerden, comenzábamos con la parábola del buen sembrador. Hoy nos regala 3 parábolas el Señor del reino de los cielos, comparándolo con 3 realidades terrenales: la cosecha del trigo y la cizaña, la primera parábola. La segunda parábola, vemos a la famosa semilla de mostaza. Y la tercera parábola, la levadura que fermenta la masa. Las 2 últimas parábolas tienen muchísima similitud, no así la primera que vamos a ver, que tiene un poquito más, tiene más contenido, tiene más significados para nosotros. Las 2 últimas sí, ¿no? La semilla de mostaza y la levadura nos muestran al reino de los cielos, que es puesto en el corazón de nosotros los hombres de forma silenciosa, pequeña y sencilla. Casi como que no se ve, como que pareciera como que no hay nada ahí. Pero así como el granito de mostaza, chiquitito, pequeñito, fue sembrado, nació, creció y se convirtió en un gran arbusto. Así como la levadura que una mujer le pone a 3 medidas de harina, la levadura es una pequeña porción. Y esa levadura, dice, fermenta toda la masa. Comienza eso pequeño y luego se va engrandeciendo. Así es el reino de los cielos, dice el Señor Jesús. Así es Dios, queridos hermanos. Dios, sin hacer mucha bulla, sin cosas extraordinarias, llega al corazón de nosotros los hombres y pone la semilla de su amor, la semilla de su palabra, la semilla de su salvación. Y quienes la cogemos, ahí la llevamos. Así como cuando traemos a los niños chiquitos recién nacidos al bautismo, y algunos, aunque critiquen esto, pues aquí también en las parábolas podemos dar una justificación válida. Así es la gracia del bautismo también. Bautizamos a los niños y ahí se siembra la semilla del Señor. Esa semilla va creciendo con la persona con el niño recién bautizado. Y cuando ya tiene uso de razón, ya puede comprender. ¿Por qué? Porque de chiquito se le sembró la semilla de la gracia a través del sacramento hermoso del bautismo. Y nosotros llegamos a hacer grandes maravillas, llegamos a ser discípulos, llegamos a ser buen trigo, llegamos a ser levadura, llegamos a ser granito de mostaza que crece gracias a esa semilla que se nos sembró desde el día de nuestro bautismo. Pero la primera parábola, que fue la que más le llamó la atención a los discípulos, ¿verdad? Las otras 2 pues las escucharon, está bien. Pero cuando estaban en la casa, llamaron al Señor y dijeron: Señor, danos una explicación de esa primera parábola. Esa parábola del trigo y la cizaña. ¿Cómo es eso? Necesitamos entenderla. Intuían los discípulos que ahí había mucha más riqueza en esa primera parábola de este domingo. Y exactamente no se equivocaron. El Señor va a explicar poniendo los puntos en las íes, cada cosa de la parábola. La semilla buena, dice, es sembrada por el Hijo del Hombre, por Jesucristo, por Dios. El Señor, hermanos, ha puesto en nosotros desde que nos creó una semilla buena. Como dice el libro del Génesis, cuando Jesús creó todo y terminó su creación, termina diciendo el libro del Génesis: y vio Dios que todo lo creado era bueno. No dice el libro del Génesis, ahí había algo malo, no, todo era bueno.
Y nosotros los seres humanos, ustedes y yo, hermanos, somos la imagen y la semejanza de Dios. Dios nos ha creado buenos. Dios nos creó para el bien. Puso en nosotros la semilla buena de su amor, de su salvación. Puso en nosotros la semilla de su presencia. Eso somos nosotros. Pero ahí viene la parábola también, ¿verdad? Sigue la parábola y dice, se fueron, pues dejaron el campo sembrado, semilla buena. ¿Y qué pasó durante la noche? Durante la noche, dice, se introdujo un enemigo en el campo y malvadamente, llevando semillas de cizaña, las plantó en medio de las semillas de trigo. Y entonces la sorpresa, ¿verdad?, de los cuidadores de ese sembrado, a los días que fueron a ver si habían nacido las plantitas buenas, del grano bueno. Y cuando ellos ven, se sorprenden. ¿Qué pasó aquí? ¿Y qué está haciendo esta maleza? ¿Qué está haciendo esta cizaña? Nosotros no hemos sembrado cizaña. Vamos a preguntarle al dueño qué pasó. A lo mejor él nos da una explicación. Y van donde el dueño, ¿verdad? Y le dicen, y le preguntan, ¿qué pasó aquí? Fíjate que ahí en medio del trigo bueno viene creciendo una cizaña. Tú la mandaste a sembrar. ¿Cómo se les ocurre? Le dicen, ¿no? Yo los mandé a sembrar a ustedes trigo bueno. Eso no lo hemos puesto nosotros. Y entonces, ¿qué pasó? Y explica la parábola. Es que durante nosotros estábamos dormidos en la noche, se nos metió un enemigo. Y ese fue el que puso la semilla mala. Ahí está la explicación desde esta parábola, hermanos, del origen del mal, del origen de la maldad en el mundo, en la iglesia y en el corazón de nosotros, en todos lados. Es el demonio el que siembra esa maldad. Lo malo viene del diablo. Dios nunca quiere lo malo, ni ha propiciado, ni sembrado nada malo. Todo lo sembró para bien. Es el demonio, él es el enemigo, el envidioso del diablo que quiere que nosotros perdamos la buena semilla de Dios en nuestro corazón. Pero también la parábola repara en algo que es importante, ¿no? Dice que eso lo hizo el diablo mientras aquellos estaban, ¿cómo? Dormidos en la noche. Y ahí se nos tiene que encender un bombillo automáticamente a nosotros, ¿no? ¿Cómo actúa el diablo? Cuando usted y yo estamos dormidos. ¿Qué significa estar dormido? Significa que estamos ajenos a la sintonía con el Señor. Significa que duerme nuestra fe, duerme nuestra oración, duerme nuestro deseo de conversión, duerme nuestra comunión con Dios. ¿Qué es lo que está dormido en nosotros? Ahí es donde el demonio se aprovecha. Ahí es donde él se aprovecha. Cuando tú te alejas del Señor, cuando tú te apartas de la oración, cuando tú dices, ya la misa para qué, me da lo mismo ir, no ir. Cuando tú te apartas de tu comunidad, de tu servicio a Dios, ¿qué es lo que pasa en tu vida? Viene el demonio, viene el diablo y chuncumplum, aprovecha ese impasse tuyo, aprovecha esa desidia, aprovecha esa pereza de venir a la iglesia, aprovecha esa falta de amor al Señor. Y Él mete su cizaña en nosotros. Un paréntesis, ¿verdad? El otro día una señora preocupada pues por sus hijos, ¿verdad? Ya a uno de ellos ya lo estaba llevando al psicólogo porque no podía dormir. Y entonces ella me decía,
Padre, lo que pasa es que ahora es difícil controlar a los muchachos con el famoso celular, ¿verdad? Y es una realidad. Y hay muchos padres de familia que están preocupadísimos, que no hayan que hacer, ¿no? Mientras están todos dormidos, como dice la parábola, sus padres dormidos, en el cuarto los muchachos están dele que dele a las redes sociales, conectándose con todo el mundo, viendo y consumiendo pornografía y cochinadas. Y muchos de ellos también conversando con gente maligna. Hay un porcentaje, hay un estudio, hay un porcentaje que a través de esa vía, muchos violadores, abusadores de niños han podido hacer su cometido, porque se hacen pasar por buena gente, por amiguitos, conversan, ¿verdad?, con los niños, con los jóvenes que ya tienen celular y ya tienen internet, que tienen una cuenta, que tienen Facebook, ¿verdad?, Twitter, que no sé qué cosa, Instagram. Por ahí los conectan. Y al final, los engañan, los llevan, y después hacen la cita y te llamabas chiquito, chiquita, violado y violada. Es un problema social que hay fuertemente ahorita, hermanos, ¿no? Y es difícil, ¿no? Como me decía esta Mari, ¿cómo hago yo? Y tengo que estar ahí despierta. Pues hay que regular el uso del celular. Pues hay otros padres que han puesto sus normas en este sentido, ¿no? Y le dice a los hijos, buenas noches, mamá, venga, don celular para acá, venga para acá. Les agarran los celulares y se lo van a guardar a su cuarto, ¿eh? Entonces, son normas que muchas veces podemos decir, ay, que eso es ridículo, ay, que eso se pasa mi mamá, se pasa mi papá. Pero tenemos que estar despiertos, tenemos que estar atentos, porque por ahí se está metiendo mucha cizaña, mucha cizaña. Y miren, yo les digo, esa mamá estaba preocupadísima, ¿no? El muchacho ya no dormía en la noche, porque hay jóvenes que pasan toda la noche conectados, toda la noche. Vaya a irse su vuelta usted allá al cuarto de muchachito, una muchachita, y va a ver 2 de la mañana, 1 de la mañana, y se van a dar cuenta, ¿eh? Y eso perjudica, ¿no? Perjudica. Los jóvenes ni cuenta se dan, pero eso tiene efectos dañinos, nocivos, tanto para el cerebro como para los que están estudiando, ¿no? Hay muchachos que no se les pega nada ya. ¿Por qué? Porque se le están quemando las neuronas de tanto que se desvelan con un famoso celular. Ya hay problemas para el estudio, hay problemas para la atención. Pasan dormidos, ¿verdad?, como los murciélagos todo el día y consumiendo celular en la noche. Muchachos que pasan a las 12, hasta las 12 del día se levantan. Mamá, ya está la comida, mamá. Hasta esa hora. Ni desayunan. O sea, un montón de trastornos horribles que se están creando ellos mismos por no saber hacer buen uso, pues, de estos medios, de esta comunicación, que sí es útil, pero si no la sabemos usar, en vez de ayudarnos, nos va a perjudicar. Nos va a causar mucho perjuicio, mucha maleza, mucha maleza hay ahí. Por eso hay que tener mucho ojo, ¿no? Y a los padres, miren, padres, aunque suene duro, aunque sus muchachos se molesten, se enojen, aplíquenle sus restricciones. No sean bandlengues, no sean alcahuetos. Aplíquenle sus restricciones, ¿no? Pues por el bien de ellos. Porque el día de mañana, ¿quiénes son los que tienen el problema? Son los padres. Ahí andaba esa pobre mamá buscando cómo que le ayudara ya el psicólogo a sus muchachos, porque ya tenía problemas serios, que ya incluso irreversibles, inclusive, pues muchas cosas que ya ni con tratamiento muchas veces pueden funcionar, se pueden resolver. Entonces la cizaña así es, el diablo así es. Y aquí lo explica la parábola, ¿no? Aquí lo explica bien claro. Cuando el dueño dice a la petición de los segadores, cortemos esa cizaña.
La respuesta del dueño es sorprendente. No lo haga. ¿Saben por qué? Porque esta famosa cizaña, dicen los que la conocen, esto también es importante, porque nosotros aquí en Nicaragua le llamamos cizaña al monte, al zacate. Yo, por ejemplo, yo pensaba que eso era la cizaña. O sea, usted siembra una matita de maíz y a la par, los que hemos sembrado en el campo, ¿verdad? Y a la par va creciendo el zacate, lo que es el famoso zacate jaragua, aquel monte que es duro. Y yo pensaba, esa es la cizaña, pero no es así, hermano. La cizaña también es una semilla y es un fruto que lamentablemente cuando crece tiene dos características. La primera es idéntica a la plantita de trigo. Idéntica. Segunda característica, se le pega a la planta de trigo de tal manera que nace como pegadita la planta del trigo y van pegadas los dos. Entonces, ¿qué significa? Que si usted quiere cortar la cizaña, casi que también se tiene que volar el trigo. Porque esa cizaña es tan así que crece junto con el trigo, pegado al trigo. Por eso es la respuesta de este hombre, del dueño. Dice, no, déjenla que crezcan juntos. Hasta la hora de la siega, es decir, hasta la hora de la cosecha. ¿Por qué también? Porque aquí la parábola quiere hacer énfasis en la paciencia de Dios, en la misericordia paciente de Dios. Dios, dice la primera lectura, la acabamos de proclamar, ¿cómo es este Señor? Dice el libro de la sabiduría. Le diste a tus hijos una buena esperanza, pues concedes el arrepentimiento a los pecadores. Así es Dios. O sea, Dios espera que el pecador, que yo pecador, me arrepienta. Tiene paciencia, no me corta de tajo. Hay otra parábola bonita, ¿se acuerdan ustedes de la higuera, no? Que no daba higos. Y lo mismo, llegó también, ¿verdad?, aquel trabajador y le dijo, volemos esta higuera estéril, no a fruto. Y le dijo, no, dejémosla un año más, anda a echarle abono, anda a echarle agua, anda a hacer lo que podás, démosle un año más. Si en el próximo año yo vengo y hallo que esa higuera estéril no da fruto, entonces sí la cortamos. Pero le dio un plazo, le dio una segunda oportunidad. Nuestro Dios es un Dios que nos da oportunidades para que nosotros tengamos tiempo de arrepentirnos y convertirnos a su amor y a su salvación. La paciencia de Dios. Y también porque dice la parábola, esperemos el tiempo de la cosecha. ¿Qué pasa en la cosecha? Ahí es donde pierde la famosa cizaña. Aunque la cizaña se parece al trigo, aunque crece pegadita al trigo, cuando dan frutos, los frutos son distintos. El fruto del trigo es dorado. Bueno, vayan ustedes, el trigo si lo conocemos aquí, ¿verdad? Es una espiga dorada que cuando le pega el sol pareciera que estuviera bañada en oro. Brilla como el oro. Pero la higuera, la cizaña no es así. El fruto de la cizaña no es así. Cuando la cizaña produce fruto, ¿saben cómo es el fruto de la cizaña? Negro y feo. Así es, negro. Y entonces ahí sí no se puede confundir lo que es trigo y lo que es cizaña. No se puede confundir. Por eso es que en la parábola dice el Señor, ahorita no. Ahí déjenla que crezcan, ahí déjenla. Va a llegar el tiempo de la cosecha. Cuando tengamos que cortar los frutos de ambos, ustedes se van a dar cuenta qué cosa es cizaña y qué cosa es trigo. Entonces la parábola aquí está orientada al final de los tiempos. Al final de los tiempos. Pero también esto no quita que nosotros, y aquí está para mí el mensaje de esta parábola, potenciemos nuestro trigo, o sea, lo bueno por encima de lo malo. Sí.
Lo malo, ¿qué podemos hacer con la cizaña? Porque cizaña tenemos todo. Este campo somos nosotros, hermano. Y nosotros tenemos parte buena y parte mala. Aquí nadie es buenísimo, purísimo y blanquísimo. Tenemos nuestras manchas, tenemos nuestras cizañas, porque tenemos el pecado, por la desgracia del pecado. Pero sí nosotros podemos discernir, podemos nosotros decir, esta mi cizaña, este odio, este resentimiento, este deseo de robar, este deseo de matar, este deseo de hacer lo malo, lo voy a restringir en mi vida. Eso lo podemos hacer con la gracia del Señor. San Pablo decía, vence el mal a fuerza de bien. Vence el mal a fuerza de bien. Y eso es lo que podemos nosotros potenciar. O sea, en pocas palabras, esforcémonos por hacer el bien. Si Dios ha puesto en ti trigo bueno, tú eres por naturaleza bueno. Que el demonio vino y nos metió el pecado y nosotros cuando nos abandonamos del Señor, cuando nos dormimos en la fe, se metió, sí está bien, porque el demonio, león rugiente que no descansa, anda buscando a quien devorar, dice la carta de San Pedro. Pero tú puedes, con la gracia de Jesucristo, crecer en tu trigo, crecer en lo bueno. Y lo malo, trata de achicarlo, trata de reprimirlo, trata de hacerlo pequeño. No dejes que crezca lo malo en ti. Esa es la lucha de la conversión. Esa es la conversión. Crecer en lo bueno, disminuir en lo malo. Esa es la lucha de la conversión de nosotros los cristianos. Hoy, pues, hermanos, pidamos a este Espíritu Santo que hoy aparece en la segunda lectura. Dice, Él nos enseña a orar, nos enseña también a iluminar nuestra vida. La luz del Espíritu Santo es lo que nos hace ver muchas veces nuestro pecado y arrepentirnos de nuestros pecados y luchar por nuestra conversión, por crecer en Cristo, por crecer en la gracia del Señor. Pidamos a este Espíritu Divino que nos ilumine, que nos guíe, que nos enseñe a decir las cosas que a Dios le agrada y a hacer las cosas que al Señor le agradan. Tener paciencia también, porque el crecimiento del trigo es un proceso. Muchas veces somos impacientes nosotros, no tenemos paciencia, ¿no? Y cuántas veces yo escucho a muchos que en vez de orar por su hermano de la siguiente manera, ilumínalo, Señor, lo dicen de otra manera. No saben cómo dicen algunos. Elimínalo, Señor. No dice ilumínalo, elimínalo, Señor. Dice, pierden la paciencia con sus hermanos y tenemos que ser pacientes. No podemos nosotros sacar a nadie de la comunidad de la iglesia porque a lo mejor ha crecido más en pecado que nosotros y ha hecho cosas peores que nosotros. No somos. Miren que en la parábola el Señor dijo, no lo cortes. Tenemos que tener paciencia, porque todos tenemos un proceso de crecimiento en las cosas de Dios. Algunos crecemos más rápido, otros van ahí, les cuesta. Tenemos que ayudarles, tenemos que orar por ellos, tenemos que ponerles los medios para que puedan crecer. ¿Qué les hace falta? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, no venir categóricamente o rotundamente y decirle, hermanito, usted es el diablo, aquí váyase de aquí, o la diabla, aquí no lo queremos, usted no sirve, vaya ya. No podemos nosotros excluir a nadie. Y sobre todo porque tenemos que tener esperanza y creer en la conversión, tanto de ellos como hemos creído en la de nosotros. Que el Señor nos ayude pues a tener paciencia. Repito, tenemos trigo. Dios ha puesto en ti muchas cosas buenas. Mira lo bueno que Dios te ha dado y haz crecer lo bueno en ti. Lo malo, vaya cortándolo. Lo malo, vaya extirpándolo. Vaya purificándolo.
Y aunque no se vaya del todo, pero téngalo a raya, como decimos nosotros. Amárrelo, no deje que se suelte. Ahí téngalo. Y trabaje lo bueno. Crezca en lo bueno. Las virtudes, los dones, las cualidades. Y eso bueno es lo que te va a salvar al final. Porque al final el Señor va a venir y ciertamente en nosotros va a decir, hay cizaña, pero yo lo que quiero es lo bueno de este hermano, de esta hermana. Y ha crecido más en lo bueno que en lo malo. Y por eso nos va a purificar el Señor al final. Y se va a cumplir lo que termina diciendo Jesús en la parábola. Quedará, dice, el trigo y verán como el sol. Al final, y ese trigo lo voy a almacenar, dice, en el granero. ¿Cuál granero? En el reino de los cielos. Que esto sea pues para la honra y gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.